Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues vamos a empezar ya este primer FEMARA Open Forum y lo vamos a hacer con la primera mesa que se ha montado. El Open Forum va a constar de una primera mesa, luego vamos a tener una conferencia económica sectorial nuestra y luego posterior otra segunda mesa. Entonces vamos a empezar con esta primera mesa en la cual vamos a debatir lo que es la situación histórica y actual del sector del recreativo, en el cual pues fijaremos posturas y lógicamente vamos a debatir y tener. Por favor, ruego que suban a sentarse en los asientos don Javier Vidal Campa, secretario general de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, don Aitor Uriarte Unzalu, director de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, don José Feliciano Morales Belinchón, director general de Tributos y Ordenación del Juego de la Consejería de Hacienda de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, don José Ramón Sanz Emeterio, empresario del sector de aceo, y doña Irune Suberiola Garbizu, abogada y secretaria general técnica de Aguimar. La señorita, por favor, se pone en el centro. Guardaron un bolsillo. Muy bien. El modelo que vamos a seguir es, en una primera ronda, cada uno de ustedes dispone de 5 minutos para fijar lo que puede ser su postura y luego, posteriormente, vamos debatiendo para pasar al final a los asistentes al primer Open Forum que de alguna manera vayan haciendo sus preguntas o vayamos matizando. Si les parece, empezamos por la señorita, por aquello de fijar primero postura por la dama, si es tan amable. No, empiezas tú, vale, lo tenéis, vale, fenomenal. Bueno, buenos días a todos, señoras, señores. En primer lugar, quiero dar las gracias a FEMARA por hacerme partícipe de este importante acto y al tiempo darle la enhorabuena por lo oportuno de su celebración, dando por seguro no será el último. Me van a permitir que lea mi exposición con el fin de sintetizar mejor lo que quiero exponer. Si hacemos un mínimo esfuerzo de memoria y nos situamos en el inicio de nuestras empresas, veremos que nuestras preocupaciones eran muy distintas a las de hoy. Nuestro objetivo por aquel entonces era crecer día a día, crear empresa, invirtiendo en la compra de nuevas máquinas, intentando ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, asesorando a los de nueva creación, ayudándolos en muchos casos económicamente, rodeados para ello de un personal enormemente cualificado y profesional. Por cierto, empleos estables y bien remunerados. Todo ello no sin haber sufrido grandes adversidades, por supuesto, porque nunca lo hemos tenido fácil. Así, uno de los principales problemas que ha vivido el sector durante muchos años es el de la inseguridad jurídica. Los empresarios más antiguos se acordarán del denominado rosonazo o de la implantación del gravamen complementario cuando nadie lo esperaba, los cuales
fueron la ruina de muchas empresas del sector y más recientemente una ley del tabaco que es inmediatamente sustituida por otra cuando cantidad de establecimientos de hostelería, salones y bingos habían gastado millones de euros para adaptar los establecimientos a la primera disposición legal. Sin embargo, a pesar de eso, la mayoría salimos adelante, con un enorme esfuerzo, pero también con una gran ilusión, nada comparable a lo que sucede hoy. Y para describir lo que sucede hoy, permítame ponerme en primera persona a fin de hacerles una rápida radiografía de mi día a diario, que es el mismo, creo, que el de cualquier empresario del recreativo. Nada más abrir la puerta de nuestras empresas por la mañana, la primera imagen es ver la cara de nuestros empleados, especialmente de los recaudadores, quienes con cara de preocupación me corroboran que las recaudaciones practicadas la jornada anterior siguen en caída libre, además del cierre sorpresivo de tal o cual establecimiento de hostelería. Seguidamente me llama un cliente solicitándome ayuda económica porque le cortan el suministro de la luz u otros servicios mínimos. En muchos casos, un modesto trabajador a quien con gran dolor, desgraciadamente, tengo que decirle que no puedo ayudarle, con la consiguiente repercusión negativa para nuestros negocios, dado que al final de la semana ese local también puede cerrar. Seguidamente abro el correo y diariamente me encuentro con 2 o 3 órdenes de embargo en los que las administraciones nos convierten en agentes recaudadores forzosos a sus servicios. Situación esta que, además de no aportarnos nada positivo, nos enfrenta al titular del bar, quien nos amenaza con sacarnos las máquinas si le detraemos un céntimo de la recaudación. Si además de todo lo expuesto, abres un momento tu ordenador y ves que los juegos online vienen a buscarte a tu propia casa a través de sugestivos anuncios donde incluso te otorgan bonus invitándote a jugar y que al final nos provoca una incesante pérdida de clientes debido a esa atroz competencia que nos realizan y contra la cual poco o nada podemos hacer. Somos un sector impecable, sin incidencias, que tributa más que ninguno y, sin embargo, se ve por nuestros reguladores como un sector sin futuro. ¿Alguien ve el futuro en Internet y las slots incontrolables y sin garantías? ¿Acaso no es cierto que no se puede garantizar que no jueguen los menores a través de Internet? ¿Alguien observa qué es lo que pasa en otros países y cómo se regula? Es difícil de entender muchísimas cosas y aprovecho para pedir a las administraciones autonómicas que exijan al Gobierno central el respeto a su competencia exclusiva y no oigan los cantos de sirena que traerán problemas difíciles de resolver y que nos afectarán a todos. Hace pocos días supimos que el empresario, el señor Aldenson, renunciaba a construir el complejo Eurovegas en Madrid, al parecer porque ponía condiciones inaceptables. Y ahora yo me pregunto, ¿acaso este hecho no ha podido distraer a la Administración y, por tanto, retrasar la salida del nuevo reglamento en la Comunidad de Madrid? Desestimado el proyecto de Eurovegas, curiosamente, se anuncia la posibilidad de regular las slots y las apuestas cruzadas. Otra sorpresa. El mayor mal, lo que más hace sufrir, es el temor. No podemos trabajar en la duda. No podemos trabajar si a veces se escucha más a los ventajistas que a los que llevamos trabajando muchísimos años, aportando valor y deseando aportar más. Tengan en cuenta que alguien dijo que en el siglo XXI todos los aviones serían supersónicos y el Concorde ya hace años que no vuela, se estrelló. Dicho esto y planteado el sombrío panorama que padecemos, me niego a pensar que esto no tiene solución, y claro que la tiene. Podemos, poniendo todas las partes, un poco de cordura, saldremos adelante. Sin duda, el sector de las máquinas recreativas en los bares tiene futuro. Los operadores, porque tenemos que seguir trabajando más duro si cabe,
aún. Los fabricantes que tendrán que agudizar el ingenio innovando un poco más, y la Administración que tendrá que ser más sensible y más ágil. Y por último, y cómo no, ajustar la presión fiscal a las recaudaciones actuales. Si me permiten ahora, quiero cerrar mi intervención con un símil familiar. Y digo lo siguiente: si el juego en todas sus vertientes estatales, once, online, apuestas, casinos, bingos y máquinas recreativas, fuéramos una gran familia, el papá sería el Estado y las autonomías, sin duda el subsector que representamos sería el hijo ejemplar. Cumplimos con todo lo que se nos exige, no somos nada conflictivos y además ayudamos a la unidad familiar con el mayor aporte económico de todos. Pero eso sí, llegado el momento de abrir el testamento, vemos con sorpresa, voilà, que hemos sido desheredados. Va a ser cierto aquello de que vale más caer en gracia que ser graciosos. Y entonces te dices, sin duda, algo estamos haciendo mal. Dicho esto, insisto una vez más, el sector de máquinas recreativas en los bares tiene futuro. Muchas gracias de nuevo a todos y feliz jornada. Muchas gracias, José Ramón. Ahora, por favor, don Aitor. Buenos días. Yo también, para poder sintetizar y ajustarme a los tiempos que tenemos, que veo que están un tanto enclavados, también me he preparado unas notas, ¿no? Primero, agradecer a FEMARA y a todos los que estáis aquí, que hayáis contado conmigo y con la representación del Gobierno vasco en esta reunión. Y sí que quería yo en un principio hacer un poco, muy breve, historia, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 2006, cuando accedí a la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno vasco, se hablaba de un reglamento de apuestas, algo se hablaba del juego online, todos teníamos miedo de cómo abordarlo, cómo no abordarlo. Bueno, déjalo que a ver si lo hace otro, para ver si mete la pata o le sale bien y copiamos, pues todo así, ¿no? Y hoy es el día que tanto las apuestas como el juego online es lo que nos trae, por lo menos en las discusiones, un montón de tiempo, ¿no? Pero yo querría señalar lo que pasó en Euskadi en aquel entonces, ¿no? Ya desde el 2004 o antes, los propios empresarios del sector del recreativo empezaron a pensar que ya no solo valía el dedicarse al sector del recreativo, sino que había que pensar en más cosas. Y una de ellas fue cómo se agruparon en diferentes plataformas para sobre apuestas. Salió el concurso de apuestas y hubo, yo creo que en las tres plataformas había empresarios del recreativo incluidos. Hoy es el día que esas plataformas pues, están funcionando muy bien, ¿no? Y yo lo que quiero significar es la apuesta del propio sector, no en una reconversión total, pero en buscar nuevas líneas de negocio. Actualmente, también el propio sector del recreativo en Euskadi está en la idea y trabajando muy concienzudamente en hacer un interconectado de hostelería, pero con mucha potencia, ¿no? Pues también es otra forma de ir avanzando y no quedarse enrocado en lo que es el propio sector, ¿no? Hay que ir siempre pensando hacia adelante. Pues para mantenerse y poder crecer es preciso adaptarse, renovarse e innovar. En definitiva, ser activos, establecer vínculos y aprovechar las diferentes sinergias, no solo dentro del propio sector, sino con los sectores de alrededor. Yo creo que para garantizar la sostenibilidad de las máquinas recreativas en hostelería es preciso que el propio sector haga una apuesta y un compromiso claro y decidido para salir adelante. Es preciso que los empresarios del sector se comprometan y acometan una serie de reformas que ayuden a mantener e impulsar el sector del recreativo. Y me diréis, ¿y cómo? Yo creo que no voy a decir ninguna novedad, voy a decir mi opinión, pero que en muchos de los casos lo he oído decir a los propios empresarios del sector, que de estas cosas sabéis mucho más que yo. Una es
que hay que mantener la esencia lúdica de juego, de ocio y, en definitivo, lo que da el nombre al sector, el sector recreativo. Otra, que hay que afrontar nuevos retos y explorando nuevas formas de juego. Hay que innovar, como he dicho, en la interconexión de las máquinas de hostelería, en buscar diferentes juegos aportados por servidor y buscando otras formas que combinen la investigación, el desarrollo y la innovación. En definitiva, hay que ser creativos e imaginativos. Luego, hay que buscar aliados, tanto tecnológicos como financieros, como de otros sectores que están de forma colateral con el propio sector del recreativo, para buscar las sinergias que he dicho antes. Luego, otra de las cosas que yo creo que es importante, que el sector se tiene que redimensionar. No quiere decir que ahora de muchas empresas pequeñitas hagamos una grande, pero de alguna forma hay que buscar líneas de negocio que, aupándose en la confluencia de todos los pequeños para hacer una estructura mayor. Hay que diversificarse. Hoy en día el monocultivo es muy arriesgado. Conviene, por lo tanto, ampliar el abanico de oportunidades para minimizar el riesgo. Luego, la relación que tiene que haber del sector con el propio cliente, que al final es la fuente de ingreso, ¿no? Ahí creo que es imprescindible el que haya un feedback con el propio cliente. Por un lado, al cliente propiciarle una información verdadera y la empresa como tal que sea transparente. Hay que apostar por el juego responsable, pero no desde el punto de vista de la administración, sino que sea el propio sector que tenga la idea de juego responsable como una marca de calidad que la busca y la persigue. Y luego también en ese feedback hay que trabajar y establecer pautas de comportamiento que permitan conocer, identificar los gustos y preferencias de los clientes. Y todo esto, que yo creo que la sociedad al final también determina los diferentes sectores como una marca de calidad, es trabajar bajo el paraguas de la responsabilidad social corporativa. Yo aquí ya he dicho varias cosas de lo que debe hacer el sector. ¿Qué pienso que tiene que hacer la propia administración? Que al final también somos una parte importantísima dentro de este negocio o de este ámbito económico, ¿no? Por un lado, colaborar codo con codo con el sector, no como contraposición al sector, sino ayudándole o tomando información, testando cuáles son los deseos del sector y ver si se pueden aplicar en la normativa. Porque nosotros también como administración tenemos que buscar un equilibrio entre los intereses empresariales del sector y las demandas de la sociedad. Ahí es donde tenemos que ir trabajando y siempre con las, no me gusta la palabra líneas rojas, pero los límites, ¿no?, del juego de menores y de las personas que tienen problemas con el propio juego. Es muy importante que desde la Administración trabajemos desde nuestra responsabilidad y competencia para que la sociedad no distinga entre juego público y juego privado, sino que avancemos hacia un trato igualitario del juego. Y de la misma manera también tendríamos que trabajar porque el juego online y el juego presencial tuviese el mismo tratamiento. No quiere decir ni que el tratamiento que se le da al juego online se le tenga que dar al terrestre, ni el terrestre al juego online. Habría que buscar también unas líneas de equilibrio, porque pensamos que el juego es único y este debe ser responsable, y es ahí donde las administraciones tenemos un papel importante y destacado, no solo a la hora de conceder y otorgar autorizaciones, sino también a la hora de propiciar y lanzar campañas informativas de sensibilización, de información, de concienciación y, en definitiva, en buscar no un juego responsable, sino una responsabilidad en el juego de todos. Y para terminar, lo que creo es que las máquinas recreativas en la hostelería tienen futuro, pero siempre y cuando los operadores hagan su apuesta por adaptar el sector, renovarse e innovando. Muchas gracias. Eskerrik asko.
Por favor, ruego que suban a sentarse en los asientos don Javier Vidal Campa, secretario general de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, don Aitor Uriarte Unzalu, director de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, don José Feliciano Morales Belinchón, director general de Tributos y Ordenación del Juego de la Consejería de Hacienda de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, don José Ramón Sanz Emeterio, empresario del sector de aceo, y doña Irune Suberiola Garbizu, abogada y secretaria general técnica de Aguimar. La señorita, por favor, se pone en el centro. Supone el 90% de la totalidad del parque de máquinas y es un sector muy importante en la creación de puestos de trabajo. A pesar de que todas las administraciones redundamos, e incluso el sector lo referencia, los ingresos tributarios como importantes, yo creo que una administración debe velar ante todo y sobre todo por la creación de riqueza y puestos de trabajo. Y eso se basa en salvar todos sus sectores. Nosotros hemos intentado adaptar la normativa a aquellas todas peticiones que creíamos que el mercado nos exigía, adaptando a nuestra realidad histórica. Teníamos una facilidad con relación al resto de comunidades autónomas en España. Por ejemplo, en España es la única comunidad autónoma que no existía ningún casino, lo cual nos facilitó mucho, entre comillas, porque algunas presiones, habéis leído en la prensa algunos comentarios que son verdaderamente desafortunados, porque en el fondo, cuando uno de los grandes problemas que yo he atisbado aquí, que suelo reiterar, es la división de los sectores en 17 subsectores. Y las críticas que se hacen de uno a otro, al final, empañan todo el globo. Y eso es muy importante, porque cuando se hace una crítica del sector X al sector Y, a la sociedad lo que le llega es que la crítica es contra el juego. Y esas críticas se deben medir mucho. Y luego nos referiremos posteriormente, seguro que saldrán las slot. Con lo cual, desde esta administración, las slot, estaremos totalmente, desde nuestro punto de vista, en una situación de inoportunidad, al menos temporal, por la grave crisis económica y por la posible competencia desleal que puede existir entre ambos sectores. Pero las críticas hay que medirlas, porque las críticas pueden producir un efecto boomerang. Y ese efecto boomerang hay que controlarlo mucho. Partiendo de ahí, nosotros, yo creo que ya ha sido suficientemente publicitada todas las reformas normativas que hemos realizado, que han sido ingentes, desde una ley que entró el 9 de noviembre, que ya está empezando a dar frutos en otras modalidades de juego que en La Mancha no se practicaban, como eran las apuestas deportivas, que llevan 2 semanas funcionando. Se está modificando el parque de máquinas, básicamente en el nuevo premio de 500 euros, se permiten las interconexiones. Es decir, nos hemos intentado adaptar o dar las facilidades necesarias a las empresas para que la situación actual no las derrote en su totalidad. Entiendo que las recaudaciones bajan, entiendo que los impuestos son fijos y que esto tenemos que darle una pensada. Y que es el momento ahora que llegan o que amenazan turbulencias como pueden ser las slot entre todas las comunidades autónomas, porque esto de respetar la autonomía es esencial, pero es más esencial, desde mi punto de vista, favorecer al crecimiento y al empleo. Y antes Aitor decía una cosa interesantísima. El sector o el subsector necesita cambiar, necesita crear economías de escala, necesita aumentar sus eficiencias, necesita que en ese análisis de amenazas, de fortalezas, volvamos a ser la vaca lechera que en su momento fue, porque yo no creo que vaya a desaparecer, yo creo que se va a mantener con dificultades, pero necesita cambios. Y los cambios necesitan asociaciones, mayores fortalezas. Y las fortalezas las deben provocar incluso las propias administraciones, no solo con su regulación propia, sino favorecer que las regulaciones de unas comunidades a otras no sean un impedimento para que mejore la cuenta de resultados de las empresas. Porque las administraciones tenemos competencias, sí. ¿Las ejercemos? Sí. ¿Es legal? Sí. Pero la lealtad institucional debe velar sobre los administrados. Y no podemos tener aquí barreras que impidan el crecimiento, barreras que impidan el desarrollo de las empresas. Porque podemos decir,
¿Las empresas tienen que aumentar en capacidad? Sí. No destruyendo pequeñas empresas, se pueden asociar, se pueden crear grupos cooperativos. El País Vasco es un ejemplo de ello y está muy bien. Pero estos grupos cooperativos no tienen por qué quedarse en los límites de mi comunidad autónoma o la de al lado. Pero si tenemos reglas muy diferentes, al final creamos barreras. Y esas barreras las que son el paso necesario para que este sector pueda competir. Para que el sector de las máquinas, con la importancia cuantitativa en términos de puestos de trabajo, pueda competir. Creo que ese aspecto es esencial. Creo que la ley de unidad de mercado, si se trata con cariño, si se trata con mesura, si se analiza desde el punto de vista de integración, respetando el principio de autonomía, puede ser muy beneficiosa para este y para todos los sectores. Porque, reitero, y perdonad la insistencia, yo creo que las empresas crean riqueza, son mantenimientos de puestos de trabajo. Y cada uno, cuando ve hoy en día los periódicos y ve las cifras del paro, sus medidas dentro de la administración, en la parte que nos tocan, debe ser velar porque eso al menos vaya bajando, en la medida que se pueda, y sector a sector, del juego, sector de la industria, etcétera. Pero yo siempre, cuando leo la prensa, hablo del sector de telecomunicaciones. Nunca aquí en el sector del juego, desde que llevo en él, yo no sé cuántos sectores, porque cada día aparece alguno nuevo. Y cada comunidad autónoma tiene uno específico por sus características especiales. Pero yo es que creo que los principios esenciales del juego son para todos los mismos. Y el juego es un sector de ocio, de diversión, y eso se debe mantener. Y ese sector de ocio debe crear puestos de trabajo, debe mantener la riqueza y debe mantener las empresas. Pero estamos en un momento de cambio. Nosotros desde la Administración de La Mancha hemos intentado adaptarnos, favorecer el cambio o el canje de máquinas, favorecer las apuestas, adaptarnos a la normativa del resto de comunidades autónomas, favoreciendo las homologaciones de máquinas provenientes de otras comunidades autónomas. Es decir, nuestras trabas son las menos posibles. Las menos posibles. Intentaremos adaptarnos, y yo creo que lo vamos a conseguir, a otras reivindicaciones del sector que son muy importantes, pero creo que todas estas reivindicaciones deben exceder de un ámbito comunitario, stricto sensu, y respetando el principio de autonomía, deben velar a que no solo los subsectores vayan de la mano, tanto el presencial como algún día sería la perfección que con el online llegasen a confluir, porque tienen intereses comunes y porque la tecnología probablemente en un futuro pues nos lleve a, con las sinergias, generar empresas con alto valor añadido en estos dos sectores, podamos entre todos favorecer el mantenimiento de lo que hasta ahora en España era diferente al resto, porque en España el sector de las máquinas tipo B es diferente al resto de los países que yo al menos he conocido. Hablamos del mundo de la OCDE. Y creo que personalmente, cuando yo, ya con esto termino, entré en este puesto, que llevo poco, yo historia no puedo contarles mucho, pero sí puedo decirles que es un sector al que respeto, que son grandes trabajadores, que esfuerzan, que crean riqueza y que la Administración al menos no debe ser ninguna barrera. ¿Debe garantizar el juego responsable? Sí. ¿Debe garantizar la igualdad de oportunidades de todos los operadores? Sí. Somos árbitros. Pero las reglas no pueden impedir en ningún caso que no pueda haber un trasvase, una generación de sinergias y un aumento de las economías de escala de las empresas, porque creo que es el futuro, el aumento de las economías de escala de las empresas, lo cual no quiere decir que las pymes desaparezcan, sino que sean capaces de asociarse o crear un brazo más potente para lo que se nos avecina, porque el juego online no es un subsector por cada una de las empresas, hay uno solo. Muchas gracias, José Feliciano. Don Javier. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a FEMARA por esta invitación a este primer Open Forum, que estoy encantado de estar aquí.
La ponencia era inicialmente sobre también la situación histórica y actual. Respecto a la situación histórica, yo estoy en este tema del juego relativamente reciente, desde el año 2011, por lo tanto no me atrevo a hablar nada de historia y mucho menos teniendo a José Ramón en la ponencia, así que no me atrevo ni a hablar sobre la situación histórica en Cantabria. Entonces sí me interesa en todo caso, de una manera breve, plantear algunas cuestiones o fijar posiciones en algunos temas. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Ramón respecto a este sector. Yo reconozco su sector al que tengo especial cariño. Yo creo que es un sector que tiene futuro y cada vez que adoptamos o hemos adoptado cualquier medida, siempre pensamos en el equilibrio entre los diferentes subsectores y, por lo tanto, también que no se cause perjuicios a ninguno de ellos, pero especialmente también al de máquinas. La situación de crisis económica es evidente para todos, ha afectado al sector de máquinas en hostelería. En Cantabria tenemos en estos momentos un parque de máquinas B1 de 3.140 aproximadamente y cada año se ha ido dando bajas. En el año 2013, por ejemplo, se han dado bajas 71 máquinas. Hay que intentar cambiar esa tendencia, es difícil. Y la Administración, en todo caso, estamos para, yo creo, ser receptivos a las propuestas de los sectores e intentar regular o recoger esas propuestas. Yo creo, respecto a algunas cuestiones, comparto que es necesaria una protección de determinado sector, por ejemplo, en el sector de máquinas. Nosotros tenemos la contingentación, la planificación en máquinas de hostelería, acaba en octubre, noviembre de este año, si no recuerdo mal. Bueno, nuestra intención, por ejemplo, es mantener esa contingentación en la medida en que incluso no solo es bueno para el sector, sino especialmente también para la Administración, porque eso hace muchas veces que se mantengan las máquinas, que no se den máquinas de baja, que se retengan el máximo posible, incluso máquinas en las que no producen beneficios. Por lo tanto, si antes se planteaba ese tema como una protección o exclusivamente se pensaba en una protección al sector, también en estos momentos es beneficioso para la Administración. También se nos ha planteado en Cantabria la regulación de las apuestas, no las tenemos reguladas, nuestra intención es regularla, tenemos ya un proyecto bastante avanzado, regularlas este año. Y se nos plantea, lógicamente, si se introducen las apuestas en hostelería, porque hay diferentes comunidades autónomas donde existe esa posibilidad. Nosotros hemos optado en un primer momento, y esa es la opción que aparece en las últimas reformas legales, no introducir las apuestas en hostelería. Veremos a ver cómo funcionan. A lo mejor el año que viene tenemos que modificar la regulación legal, que se ha modificado en diciembre de este año, para permitir las apuestas, y la regulación prevé que exclusivamente no se podrá introducir en hostelería. Si se plantea o se discute si las apuestas en hostelería benefician a las máquinas B, a las B1, o si no. Es un debate intenso. Yo en estos temas escucho al sector de hostelería, y en principio lo que me ha transmitido es que se prefiere que no exista la apuesta en hostelería. Por lo tanto, en Cantabria, en principio, será esta nuestra posición. Otra de las cuestiones que se nos ha planteado desde el sector y que vamos a regular de manera inmediata. De manera inmediata llevo diciendo esto no sé cuánto tiempo a José Ramón y a otros subsectores. Me he comprometido en varias ocasiones. La cuestión es que yo me he comprometido ya a continuar la tramitación del decreto y hacerlo lo más rápido posible con la consejera de Presidencia y Justicia. Por lo tanto, ese compromiso sí que es serio. Aunque si con José Ramón o con el sector lo era, ya con mi jefa lo es mucho más. Entonces vamos a regular la interconexión. A lo mejor tampoco es la solución, pero con otras reformas, como el incremento de los premios en hostelería o el incremento de las apuestas, etcétera, pues puede ser pequeñas ayudas que permitan al menos mantener al sector en tanto pasa esta situación, y adoptar otras medidas a largo plazo, a medio o largo plazo, que pueda hacer que este sector vuelva a resurgir. Es uno de los sectores, evidentemente, como se ha dicho aquí, en las demás comunidades autónomas más importantes en Cantabria en materia de juego. Evidentemente, el de máquinas, tanto en tipo de ingresos, pues es una de las tributos, es uno de los temas más importantes. Algunas de estas medidas que
que he planteado, como las apuestas que no existen en hostelería, unas otras, evidentemente es más fácil plantearlo cuando solo se tiene la competencia en materia de juego y no en materia tributaria. A lo mejor para la comunidad autónoma los ingresos serían mayores si mantenemos las apuestas en hostelería, pero como nosotros ya sufro bastante a la Consejería de Economía y Hacienda en otros temas, pues en este tema especialmente tenemos en cuenta el sector y las peticiones del sector. Hay un último tema que me gustaría manifestar. No pude asistir a la reunión de febrero en Madrid, en la que se planteó la regulación de los slots por parte del Estado, por lo tanto no pude manifestar mi opinión. Yo creo que, la manifiesto ahora, no es el momento adecuado para la regulación de los slots. Bueno, pues llevamos ya unos años, del año 2011 que salió la ley de juego, y no se había regulado, pues bueno, pues en estos momentos, así como ya se ha manifestado otro regulador autonómico, pues no creo que fuese el momento adecuado. Si es inevitable su regulación, que puede serlo, o parece que puede ser inevitable, evidentemente no veo o no entiendo que no se deberían recoger los terminales presenciales. En el caso de Cantabria, nuestra ley de juego establece que en aquellos establecimientos de hostelería, bares, cafés, etcétera, que existen máquinas de tipo B, no se pueden establecer ninguna otra tipo de máquina de apuestas o boletos. Por lo tanto, tendríamos que establecer terminales presenciales de juego online, que siempre se debate si son terminales presenciales, eso del juego online pues ya es un poco contradictorio. Pero entiendo que en Cantabria, y dentro de las competencias que tenemos en materia de juego, nuestra ley establece expresamente la imposibilidad de establecer eso. También, por lo tanto, las apuestas. Es además una ley que se ha modificado en diciembre con la ley de acompañamiento y se ha mantenido esa regulación. Y, en segundo lugar, respecto a los slots, ya digo que si fuese inevitable su regulación, pues sí que entenderíamos que sería mejor, o entiendo que sería mejor que sea una máquina de tipo C, exclusiva de casino, una máquina de tipo de casino, y pudiese establecerse en casino. En todo caso, yo, como para terminar, creo que las administraciones públicas estamos, como he dicho antes, para recoger las demandas del sector, que debemos meditar, y es una de las cosas que aprendí pronto a la hora de establecer alguna de las medidas en materia de juego, el equilibrio entre los diferentes subsectores, que no es fácil. No se pueden adoptar medidas que puedan suponer un desequilibrio o que ya no haya vuelta atrás. Por lo tanto, nosotros, como ya también ha dicho Aitor y se ha dicho más veces, estamos para intentar ayudar al sector todo lo que pueda, y por lo menos para no poner excesivas cortapisas, por muy lentos que seamos, por a veces muy burocráticos, en el desarrollo del propio sector. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, Irune, te toca. Es que cuando desde FEMARA me encargaron que hablara sobre la situación actual y la evolución del juego, no sabía muy bien cómo plantearlo, ¿no? Porque lo podía afrontar desde distintas perspectivas, desde una perspectiva histórica, política, comparando con lo que ocurre aquí, con lo que ocurre en el extranjero. Podía relacionarlo también con otras actividades, desde un punto de vista de protección del consumidor, de menores, incluso con otras disciplinas, gestión urbanística, blanqueo de capitales, pero bueno, se me ocurrió que lo más sincero era dedicarme a tenerme mi formación y dar una perspectiva de lo que ha sido la evolución del juego y su situación actual, pues viendo su legislación y hablando de la perspectiva que supone desde volumen económico, ¿no? Bien, no voy a retrotraerme en el tiempo hasta hace 2 siglos para hablar del juego público, y lo que voy a hacer va a ser ir 40 años atrás, a la plena transición, ¿no? Y ver cómo, bueno, cuando España se abre al mundo, encontramos nuevas formas de ocio y nuevos mercados, nuevas posibilidades de negocio, pues se promulga el Real Decreto Ley 16/1977, 25 de febrero, por el que se regulan pues, aspectos penales, administrativos y fiscales del juego. Hasta entonces, pues el juego privado estaba prohibido, y este Real Decreto atempera la prohibición establecida en los artículos 349 y 350 del Código Penal y permite la práctica de juegos de casino, bingo y máquinas recreativas. Bien, estamos en 1977 y poco a poco, decía, se van abriendo el mercado. Por orden de 1 de junio del 77 se aprueba el reglamento provisional de casinos,
y por Real Decreto 2716 pues, se abre la convocatoria para solicitar la apertura de los mismos. Poco a poco, esto que ocurre con los casinos pasa también con los distintos subsectores y así en el 79 se aprueba la orden ministerial de 9 de enero por la que se regulan los casinos como establecimientos dedicados a las prácticas de juegos de suerte en vito de azar, pero además el 9 de octubre se promulga la orden ministerial por la que se autoriza el bingo y en lo que nos toca el Real Decreto 2110 por el que se autoriza las máquinas recreativas. Sí. Bien, a partir de ahí ya en 1980, a partir de 1980, en la década de los 80, esto que hasta ahora era regulación estatal, gracias a las competencias en materia de juego asumidas por las comunidades autónomas en sus distintos estatutos de autonomía, bueno, pues se multiplica por 17. Sí, tenemos así 17 leyes de juego, 17 reglamentos sobre casinos, bingos y máquinas recreativas. Bien, esto que ocurre en la legislación sustantiva ocurre también en la legislación tributaria. ¿Sí? Encontramos una voluntad de legislar, de realizar una política activa en juego por parte de las administraciones y, como os decía, pues, nos encontramos con un importante número de normas, ¿no?, que regulan los tributos sobre el juego. La primera de ellas ya la he mencionado, el Real Decreto Ley 16/1977, que establece la tasa, en su tiempo un 20% sobre la recaudación obtenida. Esta forma de tributar pues, varía ya en 1980 a través del Real Decreto Ley 9 de 26 de septiembre, en el que se sustituye ese 20% sobre la recaudación que se obtiene por una cuota fija que devenga todos los años y que se establece en ese momento en 6.000 pesetas. Estas 6.000 pesetas van aumentando pues, de manera exponencial, de forma que casi ahogan a las empresas operadoras y nos encontramos así en el 82 con que de 6.000 pesetas sube a 40.000 pesetas, en el 83 con el primer gravamen complementario a 125.000 pesetas, poco a poco va subiendo en el 89 a 141.750 pesetas y por fin ya en junio del 90 nos encontramos con el segundo gravamen complementario que, como sabéis, se declara inconstitucional, que la eleva a 375.000. Bien, voy a ahorrarme todo lo que son los periplos de los recargos autonómicos y de las vicisitudes judiciales que tuvo los tributos sobre el juego, ¿no? Únicamente por recordaros cómo a través de la Ley 14/96 se ceden estos tributos a las comunidades autónomas, que son las que tienen la potestad a partir de entonces de establecer las bases, los tipos tributarios, las cuotas fijas, el devengo, las exenciones, las bonificaciones tributarias, vamos, prácticamente todo, menos el hecho imponible y los sujetos pasivos. Sí. Bueno, todo esto para que tanta regulación, tanta norma, muestra, como os decía, la voluntad que tienen las administraciones de realizar una política activa sobre el juego y muestra sobre todo la importancia, pues, la relevancia que tiene esta industria en la economía nacional. Si nos preguntamos por las razones de esta importancia, pues las respuestas pueden ser tres. La primera, porque mueve mucho dinero. La segunda, porque genera mucho empleo, y la tercera, pues porque también genera muchos ingresos tributarios. Mueve mucho dinero. Los ponentes precedentes han hablado de cuáles son las cantidades que genera el juego presencial, en concreto en 2012, que son los últimos datos que fueron publicados, porque de 2013 todavía no tenemos, 23.786,40 millones de euros. Supone un descenso respecto a las cantidades jugadas en relación con 2011, un tanto como 7,7%, ¿no? En cuanto al juego real, las cantidades jugadas pues, descienden 8.364 millones de juego presencial y en juego online, que es el primer año que en su día pues hubo datos al respecto, 117,40 millones. Es importante porque mueve mucho dinero, porque genera mucho empleo también. El juego presencial crea en 2012 o mantiene en 2012 75.595 empleos directos y genera 158.462 empleos indirectos, tanto como la población de Oviedo, de Elche, de Granada, de Vitoria, de Badalona y tantas otras que pueda haber, ¿no? O sea, es un poco para que, haciendo una equivalencia, veamos a cuánta gente mantiene nuestro sector. Decía que una tercera respuesta
a la pregunta de por qué es importante el juego en esta economía, es porque supone unos ingentes ingresos fiscales. Como todos los sectores económicos, el juego pues, revierte a la sociedad parte de los ingresos que genera a través de impuestos, cotizaciones sociales, tarifas a entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, etc. Por ejemplo, los impuestos recaudados por el Estado por apuestas mutuas deportivas y distintas formas de juego online en 2012 ascendieron a 212,3 millones de euros, de los cuales 79 aquellos que corresponden a las quinielas se distribuyeron entre las comunidades autónomas, las diputaciones forales, iba a decir, por defecto, las diputaciones, la Liga Profesional de Fútbol y el Consejo Superior de Deporte. En impuestos sobre juego ya directamente, pues, las comunidades lograron 1.308 millones, la mayor parte de los cuales se corresponde a las máquinas recreativas, 774. Vamos a poner también esto en el juego de equivalencias, 1.308, en educación son 1.900 más o menos, o sea, damos dinero. En cuanto al impuesto de sociedades, fueron 940 millones los que se recaudaron, de los cuales 68,90 corresponden a las máquinas recreativas. Lo mismo en otro impuesto directo muy importante, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, 129 millones, de los cuales pues, 47 corresponden a las máquinas recreativas. Bueno, y así puedo sumar y seguir. IAE, 47,30 millones, de los cuales 25,9 corresponden a las máquinas recreativas, y aquí a las cotizaciones de la Seguridad Social, 284, de los cuales más de la mitad corresponden a las máquinas recreativas. También lo que da cuenta pues, de la importancia que tiene el sector en la generación del empleo. Va. Bien. De todos estos datos, al final tenemos que hacer distintas lecturas. La primera es que tenemos una clara sobreimposición, y sobre esto no voy a hablar porque entiendo que se hablará en la segunda mesa. Y la segunda es que tenemos que poner en relevancia el papel social que juega también nuestra industria. De los 8.482 millones de euros que se jugaron realmente, ¿no? 4.612 se canalizan hacia impuestos o aportaciones al Estado, a las comunidades autónomas, a derechos de propiedad intelectual, entidades sociales, etc. La quinta parte del dinero que se ha jugado, el 17,40%, revierte en distintas formas a la sociedad, y si tomamos como medida el margen que dejan los juegos, esta reinversión asciende al 54,30%, ¿no? Entonces, 8.482 millones de juego real, 4.612 que se canalizan hacia impuestos. Ojo, el presupuesto de sanidad es de 2.970 millones, o el de servicios sociales e igualdad, 2.563. O sea, tenemos que ver cuánto alimentamos. No voy a hablar de los efectos de la crisis porque bueno, sería aportar más datos, pero es claro que en lo que se refiere a impuestos, a cantidades jugadas o incluso a recaudaciones por impuestos sobre el juego, pues estas cantidades se han visto afectadas por efectos de la crisis, ¿no? Como conclusión, bueno, tenemos que dar valor a la relevancia económica que tiene el sector, a la importancia social también que supone, pues porque revertimos riqueza, ¿no? Decir que es un sector que tenemos que mimar, que tenemos que proteger, que corresponde a las administraciones hacerlo, y bueno, decir que es un sector que tiene futuro. Nada más. Muchas gracias, Irene. Muy amable. Muy bien. Bueno, pues siguiendo lo que podría ser el modelo, hemos puesto ya las posturas, y yo creo que ahora lo que procede de alguna forma es, hay digamos tres o dos formas, ¿no? Por un lado lo que ha planteado tanto José Ramón como Irune, como luego lógicamente las dos versiones que son más o menos similares, tanto la de Aitor como la de Javier y José Feliciano. Entonces, no sé, si os parece, José Ramón, planteas alguna de las cuestiones que ellos te han planteado como demanda a los empresarios por parte de la Administración, entonces que te sirva de guía, y luego podemos hacer un poco al revés, que ellos te digan sobre ello. Sí. Bueno, Aitor y José Feliciano creo que planteaban principalmente el hecho de que las empresas se agruparan o fueran creando empresas más grandes. Yo creo que eso se está produciendo. Es decir, a veces por desgracia, porque muchas veces supone porque las empresas están pasando apuros y no les queda más remedio que asociarse o vender a otras grandes. Yo creo que en ese sentido cosas se están haciendo. Creo además también se ha hablado de que
no hay que cerrarse a las nuevas cosas que van saliendo, a los nuevos juegos, a las nuevas... Yo creo que tampoco lo hacemos. Lo que pasa es que a veces, claro, tenemos que decir algo, nos tenemos que quejar. Yo creo que en este momento, y me alegro de lo que decía Javier respecto a las slots, yo creo que no es el momento, yo creo que eso lo pensamos todos. Y en este caso yo lo que pediría es a las administraciones que sean más activas, que está muy bien que se reconozca. Yo además sé que Javier esto lo dice con absoluta sinceridad, me consta que es así. Me alegro también de que en el supuesto de que aquello salga adelante, o que de que esto salga adelante, al menos no vayan presenciales, menos aún a los locales de hostelería, pero creo que, yo lo decía antes también, pedir a la Administración que sea más ágil en el tema normativo. Creo que a veces, por diferentes cuestiones, que quizá en algunas tengan razón, pero creo que es excesivo el tiempo de sacar las nuevas normativas cuando es un sector o un subsector que cambia mucho, es decir, que es muy cambiante, que la tecnología también en el nuestro avanza y suceden nuevas cosas. Y, ya digo, ser más activos en el sentido de, si en este caso estamos de acuerdo o están de acuerdo en que esto no es bueno, y menos para las autonomías, entiendo yo, pues yo pediría que se sea más activo, es decir, que se quejen, que digan a la Administración central, señores, esto no puede ser, esto ni es el momento, ni es bueno para los distintos subsectores, y además yo no creo que haya habido ninguna manifestación en la calle ni en ningún sitio pidiendo, señores, queremos las slots. Es que, así como las apuestas, creo que es algo que efectivamente, pues porque por historia, por lo que está sucediendo en otros países, que sí que tiene un sentido. A mí esto de las slots me parece que, no sé quién de la noche a la mañana, alguien que no podía dormir, de repente se le ocurrió esto, pero yo creo que o es un mal sueño, por lo menos para nosotros realmente es un mal sueño. Muy malo, el sueño muy malo. Bien, no sé, quizá un poco por alusiones vosotros en tanto en cuanto que plantea vuestra postura, es decir, habéis dejado de alguna manera manifiesto el que no, sobre todo Javier, que no es el momento probablemente de las máquinas en sistema online, pero quizás sí ante la demanda de José Ramón. ¿Cómo veis vuestra posibilidad de ser proactivos, de colaborar en esto? Porque de alguna manera a vosotros también nos va en ello el resultado. Sí, editor, si quieres. Primero, por un tema que a mí me desespera. Lo que dice es que tenemos que ser las administraciones más rápidas. El primero que me apunto a eso soy yo. Pero también nos hemos dotado, todas las administraciones y la sociedad como tal, de un sistema muy garantista que para producir cualquier normativa tienes que dar plazos de alegaciones, que luego, cuando son otros los que hacen esa normativa, nos gusta que existen esos plazos de alegaciones. Y la producción pues es lenta, no es como en la empresa privada, que hoy se decide una cosa y al minuto 1 se está trabajando ya en que se desarrolle. En la administración también, pero los minutos son como días, o los días son como minutos, no sé cómo decirlo. Y el primero que me desespero soy yo, que hay cantidad de cosas que te cuesta llevarla un año, como hace poco me ha pasado a mí, cambiar un parrafito de un decreto un año, que se informe de uno, el del otro, pues es así. Eso no, que es la estructura que nos hemos dotado toda la sociedad, que tenemos que tener una seguridad y unas garantías hacia la administración, o la administración hacia los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues por un lado, cuando te afecta que te tiene que dar voz la administración para aportar tu opinión, entonces dices, no, que haya un mes, no, 2 para pensarlo bien. Pero cuando quieres que la administración corra, dices, no, corre, hazlo, pero así. Hay pues también, que no quiere decir que no reniegue de las ineficiencias que también tenemos como administración, que las hay y muchas. Sí, pero me vas a perdonar que te replique en esto, pero es que en las slots vamos a una velocidad que ni Jorge Lorenzo nos pilla, da igual, ni Fernando Alonso. Eso también cosas que me maravillan. La velocidad que lleva esto es impresionante. Sí. Que hay veces que hay administraciones que corren mucho y dices, joder, pues a ver cómo lo hacen estos. Pero bueno, con las slot, y ahora con las slot. Yo sí que soy partidario que hay que regularlas, pero no como se están regulando. Es algo que existe. Yo creo que es mejor eso que existe, tenerlo controlado en el buen sentido de la palabra,
con unas garantías. Antes en mi exposición he venido a decir que el tratamiento tiene que ser igual al juego presencial o terrenal como al divino. Como ¿no? al divino. Esto ya como gracia, para que os animéis un poco. Y entonces, creemos una normativa similar, o por lo menos con unos grandes parámetros de igualdad, ¿no?, entre unos y otros, y de tratamiento. Y esa es la postura que mantenemos como Gobierno. Es algo que está, es mejor que esté en la parte de la regulación que en la parte de la no regulación, porque luego empezamos ya a discutir si es ilegal, si es alegal, si es paranormal, no sé. Son divinos, extraterrestres, van común en ello, ¿no? Yo, desde luego, soy de la opinión que es mejor tenerlo regulado. Regulado. Pero vuestra postura, es decir, ante la petición que os hace o hacemos desde el sector, es decir, vais a promover o a empujar, es decir, pues Javier decía, yo no pude estar, si hubiera estado habría dicho, es decir, la postura del Gobierno vasco ante la Administración, es decir, vamos a lo que acabas de decir, que me parece razonable, vamos a regularlo, preferimos tenerlo controlado, pero nosotros vamos a hacerlo. Como Administración sí que hemos mandado unos comentarios, no se pueden considerar ni como alegaciones, unos comentarios en general hemos mandado al Ministerio plasmando nuestra posición y nuestra opinión. Hay una serie de cosas básicas que afectan tanto a las cruzadas como a las slot y luego una serie de apuntes más particulares o que inciden más en el texto que en su día nos proporcionaron, pero creemos que ese texto se puede debatir mucho más y trabajar mucho más. Y esa es la postura que hemos mandado nosotros al Ministerio. Muy bien. José Feliciano. No sé si me ha escuchado antes, pero yo creo que he dicho que no era el momento. Vamos por partes de las tres reflexiones que han hecho. En cuanto a agilidad normativa, yo creo que nosotros debemos ser un icono, ¿no? Porque en un año, bueno, yo no llevo, ahora llevaré un año, ¿no? Más o menos hemos modificado la ley, 7 decretos y 8 órdenes. El problema es de la Administración, por lo que decía Héctor, de trámites, alegaciones, pero el problema también son de los sectores. Es que no es lo mismo hacer, ahora entraré en las slot, negociar con una persona por parte del Ministerio que negociar con casinos, bingos, salones de juego, máquinas de hostelería, máquinas de salón, los que llevan máquinas tipo C, las apuestas deportivas, el bingo electrónico. No es lo mismo. Entonces, claro, ¿críticas a la Administración porque podamos ser lentos? En mi caso, y aquí salgo una pieza por la labor que se ha hecho, hemos sido rápidos. Pero también los subsectores impiden mucho esto. Eso es también una autocrítica que tenéis que haceros vosotros. Y por eso os decía anteriormente la necesidad de asociarse. En cuanto a las slot, pues nosotros hemos hecho alegaciones. No creemos que ni haya una demanda social, ni política, ni económicamente sean acertadas en este momento. Tampoco per se se puede negar uno a nada. Lo que hay que hacer es confluir. Porque además hay un ejemplo paradigmático de una confluencia actual del juego online y el juego presencial, y sin ningún debate. Y se ha hecho de manera tranquila, mesurada y con convenios entre comunidades autónomas, que es el bingo electrónico. Es un sector pequeñito, pero que puede tener auge. Eso se ha hecho de una manera tranquila. Y eso es bingo, o sea, juego online y juego presencial mezclado. Interconectadas las comunidades autónomas, creo que casi todas en la actualidad. Eso es un ejemplo a seguir, una política a seguir. Es decir, no se puede decir no per se a las slot, porque eso sería negar con la evidencia, con la tecnología. Cambiarlas y ponerlas en las mismas reglas del juego que está el juego presencial, sí. Donde yo creo que hay unanimidad es que todos consideramos a las slot como máquinas tipo C, y en eso todas las alegaciones, comentarios que se hicieron concuerdan por parte de todas las administraciones, y yo creo que el Estado en esto tampoco tendrá muchos problemas en aceptarlo en cuanto a la posible posterioridad de ubicación física, pero yo creo que en la actualidad no es el momento para las slot, porque estamos en un mundo con escasos recursos
con una tributación bastante elevada y aunque sea más o menos similar en tipos proporcionales la que podrían tener las máquinas con las que podrían tener las máquinas presenciales, una es fija y la otra es proporcional. En los términos actuales no están muy diferenciadas en términos cuantitativos del resultado final. Pero claro, una es coste variable y otra coste es fijo. En cualquier estructura empresarial esto es una competencia desleal, claramente. Eso para empezar, ¿no? Si no, otros requisitos de premios, limitaciones publicitarias, que en nuestro caso en la comunidad autónoma no existen. Pero claro, no sé hasta qué sentido en vuestro sector la publicidad, yo lo he debatido alguna vez, os puede ayudar. Hablo del sector hostelería, máquinas. Puede ayudar las interconexiones, la facilidad, las sinergias, las economías, tener mayor capacidad de presión y que seáis uno solo en todas y cada una de las administraciones. No que es que claro, son 17 administraciones, pero hay 4 o 5 subsectores con los 17 microsectores por comunidad autónoma. Claro, es que al final esto es asambleario total. Y yo no veo a los de las slot siendo asamblearios, ¿eh? Son muy directos, muy claros y son uno. De hecho, Adelson, cuando venía aquí, no creo que viniera... Bueno, voy a limitar la expresión, ¿no? Pero creo que no tenía una cruz, ahí votaban todos, levantaban la mano y si no estaba de acuerdo uno se iba de la asociación, creaba otra asociación. Yo no lo veía por ahí. Entonces, claro, ¿crítica a la administración por lentitud? Sí. Somos así, pero los plazos, garantías, etcétera. Pero críticas a vosotros por no ser capaces de ir con una voz única, también. Muy bien. Javier. Lo ha dicho José Feliciano. No podemos negar la evidencia de que la administración es lenta. En nuestro caso no es por el momento de tramitación, no es por el momento de alegaciones. En Cantabria puede ser, incluso no está previsto el supuesto de alegaciones en la elaboración normativa. Es decir, que algunas veces operadores de otras comunidades autónomas o del Estado dicen es que no han hecho alegaciones, no han abierto plazo de alegaciones. Bueno, pues la Ley de Régimen Jurídico de Administración de Cantabria no prevé eso. Entonces se puede ir relativamente rápido. El problema es la elaboración de los textos y yo ahí también la misma crítica voy a hacer a José Ramón, la posibilidad de que exista acuerdo entre los subsectores. Es muy difícil a veces, después de, iba a decir cientos, bueno, decenas de reuniones, al final intentar llegar a un acuerdo más o menos equilibrado es dificilísimo. Y cuando, en nuestro caso, también hemos regulado los bingos, pues ha hecho relativamente rápido, el bingo electrónico. Incluso hemos llegado a hacer la interconexión de bingo electrónico con el País Vasco, que se firmó un convenio que no recuerdo cuándo fue la última vez que se había firmado un convenio con el País Vasco, y somos comunidades vecinas. Y pues se hizo por el bingo, y se hizo para el bingo electrónico. Entonces, evidentemente, hay que intentar ser más ágiles, pero también ahí hay que tener una voz única, al menos, incluso a veces dentro de los mismos subsectores no hay una voz única, no hay una única asociación, no hay única... o las mismas asociaciones no mantienen lo mismo en las distintas comunidades autónomas. Respecto a los slot, pues mantengo lo que he dicho antes. Evidentemente en el futuro habrá que regularlo, es una realidad que no podemos cerrar los ojos, pero que en este momento no era el momento adecuado, y hasta ahora se estaba funcionando sin necesidad de regularlo. También me uno a lo que decía José Feliciano, que es difícil regularlo en los mismos términos que el juego presencial. Es verdad que en estos momentos el juego online no está en los mismos términos, está en una situación de privilegio, y porque además pues, tiene una única regulación, en algunos casos, que es la del Estado. Entonces, claro, en los mismos términos que el juego presencial, en Cantabria, en Castilla-La Mancha, en el País Vasco, porque aún no tenemos una regulación distinta al juego presencial, seguro que de la publicidad y de otros temas. Entonces, en estos momentos no tenemos una regulación en las mismas condiciones. Y no sé si podríamos llegar a tenerla. Es decir, por eso es una cuestión que habrá que debatir, que habrá que ir por despacio en la regulación de los LOT y no tener excesiva prisa si se regula en hacerlo de una manera rápida. Muy bien, Javier, muchas gracias. Irune. Prácticamente me han respondido los dos respecto al distinto tratamiento que puedan tener tanto el juego presencial como el juego online. El único que no me ha respondido, Aitor, ha sido tú, respecto al tema de la publicidad, por ejemplo. Con la publicidad, pues ya he dicho alguna vez. Yo creo que la publicidad tiene que tener una cierta regulación, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando en un texto de un decreto de publicidad. Tampoco me gusta a mí personalmente
lo que ha hecho el Estado con lo de, ¿cómo es? El autocontrol. Yo creo que eso es dar mucha mano al sector publicitario en concreto y al sector del juego, pues eso, online, ¿no? Es que es general, es para todos. Sí, pero vamos, pero es donde se acoplan. Yo creo que eso es excesivo porque al final te puedes encontrar pues, con cantidad de cosas que dices, joder, pues esto cómo ha pasado por esta organización, en principio, ¿no? Las limitaciones las ponen por temas horarios de franjas y tal, que es donde de alguna manera limitas el que las burradas sean a cualquier hora. Pero a partir de ahí, lógicamente, el autocontrol lleva a que cada uno haga lo que le parece. Nosotros somos más partidarios. Yo sé que al sector le gustaría algo pues, más abierto. Yo me acuerdo pues, un día con Adolfo enseñándoles lo que era el borrador, me decía, joder, yo en vez de 5 folios ya me hubiera gustado que hubiera sido 1, ¿no? Pues sí, y lo comprendo, ¿no? Pero yo prefiero que ante algo nuevo poner, como es la publicidad, el abrir la publicidad en el presencial, ¿no? El ser un tanto precavidos o preventivos y luego con el tiempo, una vez que vayamos conociendo cómo se va desarrollando, ir quitando el lastre, ¿no? Y ir antes en la exposición he dicho, cuanto más transparente sea el sector, la Administración va a ser menos detallista a la hora de hacer su normativa, porque va a haber una confianza mutua entre unos y otros. Y hay cantidad de sectores económicos que dicen, pues esto sí no tiene apenas regulación, porque es algo muy transparente, ¿no? Entonces, si se ve lo que hay, pues, ¿para qué vamos a regular en demasía, ¿no? Y esa es un poco la opinión nuestra. No sé Muy si bien. sirve, Irune. Irune, ¿te han contestado? Sí, no me sirve, pero Le has contestado, pero no lo que ella quería. sí. No, hombre, por favor, José Ramón. Sí, yo, me vas a perdonar, Javier, pero aprovechando que hay aquí una representación de Cantabria, me veo en la obligación de preguntarte si vamos a tener en breve reglamento. Sí. ¿Te puedes comprometer? Sí, me puedo comprometer porque me he comprometido que la semana que viene continuamos la tramitación, ya estaba iniciada la tramitación, se paró por algunos temas, y la semana que viene continuaremos la tramitación. Ya empieza a rodar. Sí, estaba y continuará, se me da consejo de Estado de los trámites. Mi intención hubiese sido esta semana, pero entre venir a Madrid y otros compromisos que tengo va a ser difícil, pero me he comprometido con la consejera. Es decir, sacarlo ya y, por lo tanto, la semana que viene pues seguramente convocaré a las organizaciones para decirle que continúe el texto que ya hemos circulado, pero que puede haber algún último cambio que le tengáis. O sea, que podemos decirles que para abril o mayo tenemos reglamento. Pues yo espero que sí, porque nuestra tramitación y estando en presidencia podemos presionar todo lo que podamos a todos los que tienen que hacer informes. Entonces intentaremos para entonces tenerlo. Hay que ir al Consejo de Estado y alguna cosa. Bueno, yo creo que sí. Vamos a poner mayo para no decir abril, pero sí. Tenemos presente, José Ramón, tenemos presente. Estábamos hablando... Sí, tenemos presente. Claro, tenemos presente. Estábamos hablando de histórico y ahora ya hemos pasado al presente futurible. Bien, no sé si queréis matizar algo más o pasamos el turno a los panelistas, a los congresistas, que supongo que tendrán muchas y muy interesantes preguntas. Don Eduardo Antoja, perdona, sí, José Feliciano. A la publicidad y quizás discrepe un poco de Aitor. Cuando en el Estado hacen autocontrol, nosotros en nuestra regla de publicidad nos limitimos a la del Estado y tenemos el mismo sistema. Cuando hay autocontrol es porque te fías de las empresas. Es decir, porque la responsabilidad social corporativa existe. Entonces, claro, si queremos dar normalidad al sector, actualizándolo y dejando el pasado histórico de venir de las gobernanzas de interior, de cuando ha dicho el decreto del 77 que hablaba de ámbitos penales, creo que el autocontrol en la publicidad es muy importante para un sector como este, porque da una imagen de marca que os ayuda a mejorar. Sí, lo que es...
Bien, entiendo que hay dos opciones. Es decir, por un lado, el tema de la publicidad es meramente, en la mayoría de los casos, es informativa. El fin que busca una compañía haciendo publicidad es contar quién es, qué hace y por qué, que es una de nuestras necesidades. Es decir, nosotros no podemos contar el decir el qué, que es una de las cosas que nos falta. Es decir, tú todos los días te explican cómo va a funcionar un coche y por qué tiene el cambio de levas en el volante. O sea, y te has enterado que ya no hay que tocar la palanca. Nosotros no le podemos decir a alguien, cuando entre usted al bar, esto funciona así, haga usted esto, toque usted este botón y los avances valen para esto. Eso ya no es cuestión de autocontrol, es cuestión de dejarnos contar qué tenemos o qué hacemos, ¿vale? Una vez que está hecho eso, sí, yo puedo entender que me digáis, pero el tema de la transparencia no es tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista de poder informar a nuestro cliente. Es decir, si nuestra demanda es de informar, de que alguien sepa que eso que hay allí no es una entelequia, si es una cosa que vale, que sirve y que se podrían hacer cosas con ella. Bueno, señorita, en la cuarta fila a la derecha le da usted el micrófono delante de la cámara. A todos, por favor, Eduardo, es que sí, me sale más fácil cuando ¿Funciona? decís el Sí. nombre. Eduardo Antoja, de Facomare. Quería incidir en el tema de la publicidad. En primer lugar, yo no sé cómo funciona muy bien eso de autocontrol, pero sé que estoy viendo un partido de fútbol por la televisión a cualquier hora y en cualquier día y te sale allí publicidad dinámica o estática de apuesta, no sé qué, casino, bingo, tal. Bueno, nosotros, los terráqueos, los presenciales, eso no lo podemos hacer. Pero luego hay un punto que quería preguntarles, que incide para mí todavía más. No vamos a poner anuncios de vaya a jugar al bar Pepe con la máquina tal, evidentemente que no. Pero, ¿y las promociones? En la regulación online se pueden y se están ofreciendo promociones. Usted primero tiene un bono de 100 euros, de 200, hasta de 1000 les están ofreciendo para que pruebe cómo se juega a esto. Si en un bar alguien dice hay una máquina nueva y el operador regala 3 juegos gratuitos para que usted pruebe la máquina, no sé si precintan el bar, precintan la máquina o precintan al operador, pero desde luego eso no se puede hacer. ¿Por qué no tienen en cuenta las promociones? Que en el juego presencial podamos hacer algún tipo de promociones. Hay un reglamento de publicidad de una comunidad autónoma que no está en la mesa, que prohíbe hasta invitar a una cerveza a un cliente en un casino. Lo conocen, excepto el día de Navidad y no sé qué otro día, además, curiosamente. Y yo creo que vamos mal por ahí, que tendrían que tener en cuenta, por favor, que las promociones existen en todos los sectores, existen en el juego online, ¿por qué no pueden existir en el juego presencial? Esta sería mi pregunta. Muchas gracias, Eduardo. No sé quién queréis empezar de los tres. Aidor. Yo las promociones no las veo mal. Lo que sí veo es que esas promociones no tienen que ser agresivas. Una cosa es invitar, pues... sentido promoción con agresividad. Es Ya, decir, no, ¿una hamburguesa a un no. euro lo consideras agresivo o no? No. A ver, la agresividad no me cambie la interpretación. No, por eso. Es una promoción, Sí. pero yo digo pues con unos límites, ¿no? No pues que te inviten a una consumición y tal, pues bueno. Sí. Pues no lo veo, en principio no lo veo así que sea un desastre, ¿no? Alguien que se toma un chiquito y un pincho, le dejamos que juegue 2 veces a la máquina, no es agresivo. Pues no sé si sé, esa es pero Yo hace poco, no en un sector del recreativo, pero en otro sector, sí que hemos autorizado unas promociones pues que te invitan viendo un partido del Atleti o no sé exactamente si es el Atleti o de la Real, pues te invitaban a una consumición. Para que a su vez fueses a una máquina. Sí. Pues eso, con unos ciertos condicionantes, yo no lo veo mal. En lo que muchas veces, pues anuncios que ves, que suelen ser de online, ¿no? Dice, te damos bonus de no sé cuántos euros desde el joder. Pero que a esa agresividad me refería yo. Sí, es decir, un poco el matiz. O sea, lo que es el detalle, lo veo bien. Sí. Pero ya del detalle a cosas más gordas, ¿esto qué se persigue? ¿Algo lúdico o algo recaudador? Sí, no. Sí, está claro que esas promociones, agresivas o no, lo que tienen un fin que es el de captar clientes para llevarlo a algún lado. Es decir, eso sería...
Eso sería pues como si nosotros lo que hacemos es venga usted al bar, se toma usted una caña, un pincho y le regalo 10 euros para que juegue usted a la máquina. Sería el mismo modelo que aquí nos parece malo, pero que alguien regale 200 euros tendrían las dos partes, el de contar y el de promocionar. José Feliciano. Nosotros hicimos la normativa actual y evidentemente las permitimos porque se trataba de crear otros sitios, otros establecimientos de juego de casino y evidentemente pues publicidad y promoción permitidas. Quizás ahí volvemos a la responsabilidad social corporativa de las empresas y su propia autorregulación en si son agresivas o no agresivas, comparándolo con el McDonald's, ¿no? Que es una pregunta. O sea, yo juzgo ahora por mí, en vez de ser operadores de máquinas, somos bares que vendemos bocadillos y, coño, una publicidad de una hamburguesa con patatas fritas, €1, a mí no me parece agresiva, me parece una promoción, porque es el fin de quitarme. Entonces, esa no nos llama la atención y la otra, de alguna manera, un poco más, ¿no? Pero bueno, bien. Javier. Pues yo estoy en la misma línea que Aitor y José Feliciano. En cuanto a la publicidad, yo creo que cuando existe el autocontrol, generalmente las empresas se controlan más que lo que puede hacer la administración. Hay ejemplos en materia de publicidad, la comisión que existe controla la publicidad de las empresas y demás, que es también un autocontrol entre las empresas. A veces ves los anuncios, los spots que ellos retiran por considerar que puede ser agresivo o afecta a otras empresas y dices, bueno, es que estos no tienen sentido del humor. Es decir, incluso aquellos, los más graciosos son precisamente los que ellos se autocontrolan y dicen, esto no lo hacemos. Yo recuerdo, vi una de Pepsi y Coca-Cola que será de los mejores y le retiraron por considerar que podía ser ofensivo una marca para la otra, ¿no? Entonces, por eso que yo creo que las empresas, el autocontrol en materia de publicidad funciona, en otros ámbitos ha funcionado y creo que este sector también puede funcionar. En materia de promociones yo tampoco las veo mal. Estábamos hablando de promociones agresivas, hombre, pues también habría promociones en otros ámbitos que en materia de comercio se regulan, igual que se han regulado las rebajas, se han regulado las promociones, bueno, pues también se puede regular en este sector, es decir, otros sectores con carácter general se han regulado y se han permitido. Yo no vería mal, especialmente en estos momentos en los que todas las comunidades autónomas estamos empezando a hacer cambios normativos, si no se puede dar publicidad a esos cambios normativos, si ponemos el bingo electrónico, la interconexión, no podemos hacer publicidad y además no podemos hacer algo para que el cliente lo conozca, pues a lo mejor lo que hagamos no nos sirve para nada. Entonces yo creo que es una materia interesante que habrá que ir regulándola y ahí soy partidario de la mayor libertad posible, evidentemente, porque ya la publicidad establece controles para menores, determinados grupos sociales, es decir, por eso que no habría problema. Muchas gracias. Por favor, ¿le pueden dar el micrófono al señor Díaz Carvajosa? Me acuerdo más o menos del orden, ¿vale? Soy José Antonio Díaz Carvajosa, empresario y vicepresidente de FEMARA. Yo unas preguntas para el señor Aitor Uriarte, del Gobierno del País Vasco. Nos habló usted de igualdad, de evolución, de innovación y de juego responsable. La igualdad entiendo que tenía que ser, si hablamos de la publicidad, nosotros en las máquinas recreativas no tenemos publicidad. En el juego online la publicidad está sin regular. En premios, nosotros tenemos los premios adaptados a un máximo de 500 euros. Los premios del juego online son muchísimo más superiores. La fiscalidad tienen el 25% y están hablando del 10%. Nuestra fiscalidad llega en algunos subsectores al 56%. Luego evolución. La evolución, los reglamentos que tenemos las máquinas recreativas son encorsetados y rígidos y tardan muchas veces en cambiar las condiciones técnicas más de 1 año y medio de las máquinas. Sin embargo, en el juego online evolucionan con los premios que se configuran prácticamente libremente, ¿no? Con innovación, ahora el proyecto que tienen previsto para las slot y para los juegos cruzados, la publicidad es libre, la promoción es libre, los bonos son libres y la configuración de la apuesta y premios los puede hacer el que se presente a concurso. Eso en este momento actual y después de la promulgación de la Ley 13 del 2010. Anterior consistieron ustedes todos los juegos online
ilegalmente durante 2 años, no hubo una sola acta, no hubo absolutamente nada y conservan hoy las fichas de todo aquel juego de la gente a través del juego online. Y luego, en cuanto al juego responsable, estos días se publicitaba una máquina slot que dio más de 18 millones de euros de premio. Yo no sé si eso también puede ser responsabilidad. Gracias. Bueno. No, a ver, yo lo que he dicho en mi intervención es que lo que había que perseguir es una igualdad en el trato, tanto en el juego online como en el juego terrestre. Y luego también entre el juego público y el juego privado. Eso es lo que pienso yo, lo cual no quiere decir ni que hay que ir a un extremo ni al otro. Puede haber situaciones, no sé si intermedias o más escoradas hacia un lado o hacia el otro, pero donde hay lugares de encuentro. Eso por un lado. Luego, en cuanto a juego ilegal, yo siempre he dicho que en el juego el que no está regulado es juego ilegal. A mí no me sirve el circunloquio de decir no, es alegal. No. Si no está permitido, es ilegal. Esa es mi premisa, ¿no? Yo creo que tal y como está configurado el reparto de competencias en juego, el terrestre sí que es competencia de las comunidades autónomas, el online es competencia del Estado. O sea, y no es por quitarme, a mí si me dicen, además yo soy bueno, si me dicen que se pueden levantar actas a algo pues online, si estuviese algún servidor o algo en nuestra comunidad, lo hubiéramos levantado. Pero al final la competencia es de otra institución y cada institución tenemos que ejercer nuestras propias competencias. Y siempre yo creo también siendo respetuoso con las otras administraciones que tienen sus competencias. Porque tampoco a mí ni me gusta que se metan en mi terreno ni yo meterme en los de los demás. Luego, con el juego responsable, un premio de 18 millones de euros, pues o sea, en una página me parece una burrada. Las cosas son como son. Dices, porque eso, ahí sí que puede haber pues, gente, ya no solo menores, sino también mayores, que al final piensan que les puede tocar los 18 millones de euros y no se están dando cuenta. Además, una frase, Eduardo, déjamela que me la apropie. Con el tema del euromillón, que es mejor echar la apuesta el viernes a la tarde que el lunes, porque tienes más probabilidad de morirte que de que te toque el euromillón. Eso es de copyright de Eduardo, ¿no? Y es así. Entonces, pero hay gente que no cae en ese tipo de cosas, la posibilidad que tienes de que te toque, ¿no? Y me parece, pues ya te digo, una burrada. Señor Sanahuja. Hola. Buenos días a todos. Yo, escuchando las palabras que ha dicho el señor Aitor Uriarte, estoy totalmente de acuerdo cuando él ha dicho que los fabricantes tenemos que innovar, tenemos que adaptarnos, tenemos que modernizarnos. Estoy totalmente de acuerdo con sus palabras. Pero al mismo tiempo también diría que a las 17 autonomías que hay, que con los reglamentos nos dejen a los fabricantes poder cumplir lo que usted nos ha dicho, porque la mayoría de comunidades, no la suya o no la puedo decir en concreto, es un problema al momento de fabricar una máquina. El primer problema viene que el fabricante tiene que tener 17 reglamentaciones distintas. Esto ya dificulta muchísimo el poder fabricarla. Y luego nos encontramos que estas 17 normativas que hay, las condiciones técnicas, la gran mayoría, son del siglo pasado. Son unas condiciones técnicas de cuando se autorizó el juego en España, y dentro de estas normativas se han ido haciendo chapuzas sobre chapuzas. Pero al final, la normativa que cuando vas a fabricar una máquina te encuentras que el fabricante, para poderla hacer y que sea atractiva, tenemos que
darle a la imaginación y empezar a hacer que sí bonos, que sí bancos, que sí créditos. Cualquiera de nosotros ahora se pone a jugar delante de una máquina y estoy seguro que la gran mayoría, siendo de este sector, no sabe jugar, y entre ellos me incluyo yo. Yo me pongo a poner ahora €1 en una máquina y me da vergüenza. Aprieto el botón de el que se encienda la luz, pero hago la simulación de jugar, pero no sé jugar, porque la hemos complicado tanto para poderla hacer atractiva. ¿Pero por qué se ha complicado? Porque los reglamentos actuales nos lo obligan a complicarla. Luego hay otro factor muy importante de las máquinas actuales, son los ciclos de juego. Los famosos ciclos que si en una comunidad 20.000, que si en otro 40, que si el otro 60. Esto es de locura. Y luego estos ciclos, la única cosa que conseguimos es favorecer, yo le digo, perdonen la palabra, al buitre. Al buitre para mí es la persona que se está muchas horas en un bar o en un salón de juegos delante de la máquina y está allí el tío volando, revoloteando, mirando al jugador. ¿Y qué hace? Pues el buitre dice, bueno, está contabilizando lo que la persona que está jugando la máquina, el dinero que está invirtiendo. Y como es una máquina que está programada con ciclos de premios, dice, pues mira, este señor ya se ha gastado X miles de euros, no ha salido el premio importante, ahora es el momento que la máquina, que todos hemos oído la frase que está caliente la máquina, ahora es el momento de ponernos a jugar. ¿Qué pasa? Que el señor, el jugador, que lleva invertido X dinero, se ha quedado ya sin dinero, que no puede continuar jugando o que el tiempo ya no le permite, o que tiene que ir a trabajar o algo, este señor deja la máquina libre, viene el buitre revoloteando, tal, se pone a jugar a la máquina y sabe que con poco dinero que invierta ya tiene el premio. Yo creo que esto las administraciones, pienso que esto no lo han llegado a comprender y les pediría pues que reflexionasen sobre este tema en beneficio del jugador que todos tantos queremos proteger. Gracias. Si quieres, luego le contestas vosotros para que también participéis, porque de alguna manera lo que pregunta es genérico. Yo creo que más que una pregunta, es una reflexión en alto, ¿no? Yo reitero que nosotros nos hemos adaptado a todos los ciclos, partidas, premios, etcétera, etcétera, porque eran peticiones del sector. Y una cosa muy importante, o dos cosas importantes con relación a esto. Reitero, nosotros aceptamos homologaciones de otras provenientes de otras comunidades autónomas siempre que cumplan los requisitos. Nosotros hemos bajado el número de requisitos y, evidentemente, la ley de unidad de mercado a la que el Estado nos ha llamado para crear grupos de trabajo para mejorar este tipo de detalles, pues yo creo que ayudará a todo ello. Yo dos aspectos. Que en los aspectos, valga la redundancia, en los aspectos técnicos, yo creo que entre las diferentes comunidades estaríamos de acuerdo en pocos días llegar a acuerdos, ¿no? Pero muchas veces estas diferencias que se dan de un reglamento a otro es a la hora de discutir con el sector, que el sector te pide, no, yo quiero el ciclo de 3 segundos, o sea, la velocidad de 3 segundos, el otro te pide 5, tú dices, bueno, me va a quedar en 4, y es donde se van creando las disfunciones. Los ciclos de 20.000, 40.000, pues también es todo ese tipo de cosas. Normalmente sale de peticiones del propio sector y en unas comunidades seremos más fáciles, entre comillas, y otros serán más duros. Y sale así. Yo, desde luego, no tengo un criterio técnico para decir si el ciclo tiene que ser 20.000, 40.000, 60.000 o lo que sea, sino es en los que más sabéis de cómo funciona una máquina, sois los propios fabricantes. Y yo en su día me acuerdo discutiendo el reglamento que se aprobó en Euskadi del 2009, el reglamento de máquinas, pues se decían que para evitar los buitres, que era mejor tener un ciclo de 40.000 porque era más amplio y los fabricantes podríais hacer programas más difíciles de cara a este tipo de personas para que supieran cuando estaba la máquina caliente o no caliente, ¿no? Con esas ideas, pero que por la parte de la Administración llegar a parámetros similares en cuanto a ese
esos conceptos técnicos yo creo que no habría excesivo problema, pero que las diferencias han salido normalmente a peticiones del sector. Javier. Exactamente lo mismo. Evidentemente las cuestiones técnicas a mí me daría igual 3 segundos que 2,5. Si no me dice el sector, pero si me lo dices ahora te diría lo que queráis. Y en cuanto, por ejemplo, a homologación, también perfectamente me permitiríamos la homologación de otras comunidades autónomas. Yo creo que al sector le puede beneficiar, a los fabricantes y en general al sector, y ahí no habría ningún inconveniente. Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel, por favor. Javier. Buenos días. Javier Sanchidrián, empresario y presidente de Amader Madrid, de hostelería. Me planteaba, porque siempre todas las administraciones de alguna forma teóricamente exponen que no hay que poner barreras a las empresas de cara a su propio crecimiento. En concreto, José Feliciano, creo que así lo afirmabas. Es algo que comparto. Pero me planteo si realmente es la política a nivel comunidades autónomas que se está llevando en todas, ya que, como sabemos, todo el tema de contingentaciones o limitaciones a las propias empresas operadoras establece ciertos límites, los cuales comparto, pero solo con un principio, que es el principio de tener empresas profesionales. La pregunta que planteo es, ¿se deben establecer límites o al menos requisitos para que garanticemos que el sector esté formado realmente por profesionales con estructuras empresariales solventes y de un cierto un tamaño que garantice tanto la fiabilidad del jugador como en su actividad empresarial? Y me planteo también qué medidas, por ejemplo, en este caso a José Feliciano, que sé que es un administrador, como otros muchos, que es valiente y completo en toda esa última legislación que ha hecho en su comunidad autónoma. ¿Qué medidas ha hecho con respecto a estos requisitos, por plantearlos así? Gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a ver, con relación a la primera parte, poner requisitos de tamaño, yo creo que la Administración no está para eso. Es decir, Amancio Ortega, cuando empezó, seguro que no tenía tiendas en todo el mundo, ¿no? Y empezó él solo. Yo creo que eso es competencia y que eso es la economía de mercado. Y en este sector, como en todos, debe regir la economía de mercado. Con relación a la otra, nuestra normativa es ambiciosa en el sentido de permitir todos los... de permitir, en su caso, la totalidad de los sectores, permeabilizar todas las pretensiones que ellos reflexionaban, dando la mayor libertad, yendo al silencio positivo, es decir, nosotros nos comprometemos a que si no resolvemos, el contribuyente, perdón, eso es el vicio de venir de Hacienda, el cliente siempre lleva razón, ¿no? Entonces, eso es un gran paso que la Administración tiene que arriesgarse. Y ahí, en un sector como este, que es el juego, las reglas no están marcadas. Porque, claro, el silencio negativo es muy sencillo. Yo no contesto. Te mando una carta diciendo de la guisa de si en 6 meses no he respondido, entienda usted que está denegado. Pues no. La Administración tiene que tener unos plazos. Nosotros tenemos unos plazos de 3 meses y los conseguimos. Sin perjuicio de, en lugar de autorización, ir a comunicación previa, ir a responsabilidad social, permitir la publicidad, la promoción y adaptándonos a la situación. Es decir, nuestro parque ha cambiado. Se han cambiado ya las máquinas, creo que en torno a un 40%. Los salones se están adaptando a los nuevos establecimientos de juego. Permitimos cosas, o hemos sido más ambiciosos probablemente en cuanto el término medio de casino, establecimiento de juego casino, que otras, pero por nuestra propia idiosincrasia. Yo creo que eso es una de las cosas que probablemente las comunidades autónomas sí tendrán una competencia exclusiva, pero las comunidades autónomas nos tenemos que abrir de mente, tenemos que leer la Ley de Unidad de Mercado con una vista muy amplia de todos los empresarios y que el espíritu de la Ley de Unidad de Mercado nos tiene que calar, porque es el desarrollo. ¿Podemos respetar las competencias? Por supuesto que sí. ¿La autonomía? Por supuesto que sí. Pero es que las slots juegan en toda España. Si no hay unidad de mercado, no hay nada. Javier. Evidentemente estoy de acuerdo que lo que es mejor es que sean profesionales del juego, personas que se dedican a esto, que son los que tengan las empresas, y cuanto más grandes mejor. Ahora, eso lo que no puede suponer es hacer desaparecer las pequeñas o las medianas empresas, que por ejemplo en materia de empleo son las que más empleo dan en España. Vengo de una comunidad pequeña,
Por eso, pues igual que la homologación antes o los requisitos técnicos, vamos, yo soy partidario porque evidentemente ningún fabricante va a hacer igual solo para Cantabria una máquina muy específica. Bueno, tampoco podemos permitir, hombre, pues las grandes empresas, que los empresarios de manera voluntaria se vayan asociando o se vayan uniendo determinadas empresas, está muy bien, pero yo digo sin hacer desaparecer las pequeñas, las medianas empresas, que en este sector también son importantes. Yo entiendo, no sé, que me corrija si no, Javier, que su pregunta no es tanto delimitar por tamaño, grande o pequeño, sino por profesionalidad. Nosotros tenemos, en algunos casos, limitado por tamaño. Nosotros, para ser operador de juego, exigimos un mínimo de 10 permisos. Y luego, por ejemplo, en el interconectado de hostelería exigimos al menos el 35% de las máquinas que hay en hostelería para que se pueda hacer, al final también dar un servicio al jugador o al cliente, con el que queramos llamar, pues de mayor peso. Ese tipo de empresas, ellas mismas se van a buscar tener unos profesionales que las puedan sacar adelante. Porque no es lo mismo tener una explotación con 2 máquinas que, pues bueno, las llevas al tran-tran, que tener ya una superior a 10, que 10 incluso podría ser también muy pequeñita, que ya te exige tener una dedicación más constante, que no quiero decir que los que están ahora no tengan una dedicación constante, ¿no? Pero te obliga a tener una mayor estructura. Y esa estructura te va a obligar también a tener unos condicionantes formativos superiores. Muy bien. Si os parece, vamos con la última pregunta. Tiene el micrófono. Buenos días, Luis Sebane, de la Agrupación de Operadores de Madrid. En este foro hablamos de que si las máquinas en hostelería tienen futuro. ¿La hostelería tradicional donde funcionan las máquinas tiene futuro? Pues si no se les ayuda, no tienen futuro. Hay que proteger al pequeño comercio. En la Comunidad de Madrid, los centros comerciales abren todos los fines de semana y entre ellos se están devorando y el pequeño comercio está sufriendo muchísimo. Siempre al pequeño hay que protegerle. En el tema de las máquinas recreativas, pienso que es igual. Estamos ante momentos de cambio, de nuevas modalidades de juego, de slot online. Somos operadores de toda la vida y van a venir unas multinacionales que se les va a facilitar, se les está facilitando más que a nosotros cualquier tipo de variación. Yo creo que no es justo. Al pequeño, al que lleva tributando toda la vida, es al que hay que proteger. Muchas gracias. No sé, ¿quién quiere contestar o quién puede de alguna manera? José Ramón, sí. Yo voy a decir aquí que estoy de acuerdo con él en que va a haber dificultades en ese terreno. Y la prueba es que es uno de los miedos que tengo de futuro, es cuál es el tipo de establecimiento que se va a instalar. Cada vez hay más locales de comida rápida, de otro tipo de estos, que realmente no son locales donde la máquina tenga mucho sentido. Entonces, por ahí sí que es verdad que al establecimiento, al bar, a la cafetería de toda la vida, sí que por parte de la Administración tendría que tener algún tipo de ayuda. ¿Tenéis constancia de que en alguna comunidad tengan previsto algún tipo de sistema que permita proteger a ese pequeño empresario que de alguna manera puede ser? El problema es que muchas veces los hábitos de la propia sociedad están cambiando. Y lo que no podemos obligar es a la gente ir a determinados locales. O sea, por mucho que te pueda gustar el bar de tu barrio de toda la vida, que tú vas muy a gusto, pero igual a otro tipo de gente no le gusta. Entonces, el sector de la hostelería también tiene que ser imaginativo y darle una vuelta para que le guste a la gente acudir. Yo, la experiencia que tengo, pues, es de Vitoria, ¿no? Pues, y como ciudadano, pues de ir a un bar o a otro y tal. Y sí que hay empresarios de la hostelería que han dado pasos, han montado pues tabernas, bares, tabernas y bares sobre todo, pues de mayor calidad, y esos están llenos. ¿Que son menos? Desde luego, antes te encontrabas Vitoria, ¿no?
pues un bar pared con pared prácticamente. Pues hoy en día hay igual menos bares, son más grandes, de mayor calidad, y en un barrio pues, grande, Vitoria de los Nuevos, pues hay una docena en total, eso sí, muy buenos. El sector de la hostelería también tiene que dar una vuelta a ellos mismos, y también en un cierto grado profesionalizarse más. Muy bien, pues si les parece, antes de concluir la mesa, vamos a proceder a la entrega de unas placas por parte de don Manuel y la Junta de Femara, y luego pasaremos a tomar el café y les esperamos, el café es aquí al lado, les esperamos, por favor sean puntuales a la media. Muchas gracias.